Bueno, de vuelta aquí en Info Análisis con el doctor Jorge Eduardo Ritter, el periodista Rubén Darío Murgas y este servidor Guillermo Antonio Adames. Tenemos hoy como invitado, que yo antes del corte comercial, un cuarto bate de la política panameña, además un profesional muy reconocido, se le considera uno de los mejores neurocirujanos de Panamá, ha ocupado el cargo de ministro de Salud, así que lo que vamos a escuchar es alguien que sabe muy bien cuáles son las interioridades del Ministerio de Salud, pero además fue ministro de Vivienda y director de la Caja de Seguro Social, o sea, tiene el conocimiento, lo que se llaman, perdóname el término, Ritter, me corrí si estoy equivocado, las entrañas de cada de las instituciones, ¿no? Está bien dicho, las entrañas, doctor Ritter. Las entrañas. No es peyorativo, ¿no? No, para nada. Las entrañas de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud. Doctor Francisco Sánchez Cárdenas, bienvenido aquí a Infoanálisis. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Saludo a todos sus oyentes y videovidentes. Así es. Es un placer estar con ustedes, con Rubén, con Jorge, contigo, Nito, que siempre traen la noticia, como bien ustedes lo dicen, para gente que piensa. Exacto. Bueno, a ver, ¿quién arranca con el doctor Sánchez Cárdenas? Ahora, doctor Sánchez Cárdenas, decía Bocajarro, ¿vamos para adelante o vamos para atrás? En el Rubén, tema de la pandemia. Sí, mira, Rubén, yo creo que, como lo decía anteriormente, creo que esta situación de la pandemia a veces, como no la hemos vivido antes, nadie tiene experiencia en eso. Nosotros pensamos que es una situación como una crisis normal, es una crisis que quizás vayamos a pasar, pero la realidad es que las pandemias tienen estos duros golpes en todo el mundo. Y son situaciones que no pasan de un día para otro, son situaciones que duran años. Por ejemplo, la pandemia de 1920 fue una pandemia que sí, se dice que fue en 1920, pero sus consecuencias se extendieron hasta los años 1928. Y muy probablemente, no tengo los datos, muy probablemente esa pandemia fue la causa, el substrato que dio origen a la gran depresión que se dio en el mundo económica, una depresión económica que terminó con una enorme cantidad de suicidios, que es lo que hemos visto en la historia. Y muy probablemente esas condiciones económicas tuvieron algo que ver también con la depresión en el sistema económico occidental y el surgimiento de una economía de la Alemania nazi, y puso en jaque, puso en mucha tensión al mundo, que terminó en una guerra. O sea, los efectos de una pandemia no son los efectos de una gripe que dé estacionales en nuestros países. Los efectos de una pandemia son devastadores y de una perdura en el tiempo bastante largo, 8 o 10 años, sus efectos tanto sanitarios como económicos. Y así que no podemos verlo de que vamos hacia adelante, vamos hacia atrás. La pandemia es eso, la pandemia es, como lo dijo Xavier San Llorén en el día de ayer o anteayer, esto es como un acordeón, estira, porque es un virus totalmente desconocido, es un virus que produce una enfermedad totalmente nueva, es un virus que aparte de estos efectos sanitarios, tiene efectos económicos y efectos culturales y efectos sociales tremendos, de tal manera que lo que podemos hacer es entender que se trata de una situación muy dura, de una situación muy, muy complicada, y que se requiere del esfuerzo de todos. Lo que menos le favorece al país ahora es que cada uno esté jalando hacia un lado que él crea que es el mejor. Y lo que menos tenemos que hacer ahora mismo es, en nuestro país, que es muy caracterizado por hacer política de cualquier cosa, hasta de un juego de fútbol hacemos política. Lo que no podemos hacer es política con este tipo de situación. Y mira, Xavier San Llorén, Antonio, toda esta gente que están dando el cuero, como decimos en panameño, no son ni miembros de nuestro partido, y nosotros los estamos apoyando, estamos tratando de colaborar con ellos
porque se trata de una situación muy grave, que todavía no sabemos, todavía no vemos, no hemos determinado, no hemos podido calibrar el daño tan grande que se le va a producir a la humanidad, no a Panamá, a la Doctor humanidad Ritter, ¿qué entera. dice usted de la política y la ciencia, doctor Ritter? Dice el doctor Sánchez Cárdenas. Interesante, ¿no? Sí, y eso otra vez nos va a remitir a la idiosincrasia de los panameños. Mira, yo celebro que el doctor Sánchez Cárdenas haya referido a los médicos que han estado, si no al frente, al menos respaldando mucho la gestión de la ministra Turner y del gobierno ante esta enfermedad desconocida, porque en realidad parte de esta idiosincrasia nuestra es culpar a otros de lo que nosotros mismos pudimos haber resuelto o lo que nosotros mismos pudimos haber contribuido. Me refiero, por ejemplo, ellos han estado sirviendo ad honorem. Ad honorem significaba antes por el honor de servir. Ellos ni siquiera están buscando el honor de servir. Ahora se ha convertido en sinónimo de no retribuir, una no retribuido, un trabajo o una actividad no retribuida. Pero originalmente, y sigue siendo así en algunos casos, se sirve por el honor de servir. En este caso, por las palabras de San Llorenza ayer, parecía que ni siquiera el honor le queremos reconocer, o alguna gente le quiere reconocer. Pero a mí me gusta que el doctor Sánchez Cárdenas se haya referido a esa vinculación que tiene la política con todo lo que ocurre en Panamá. Y eso es otra vez otro signo de nuestra idiosincrasia. Estamos hablando nuevamente y estamos politizando algo que no debiera estar politizado. Cada vez que nosotros hablamos de estos temas, hay un ingrediente político, sí, porque roza con la actividad diaria de los panameños. Entonces, en esa actividad diaria de los panameños, tú puedes tener o no una actitud política, un sesgo político. Pero yo coincido plenamente con el doctor Sánchez Cárdenas que esto es una cosa que nosotros vamos a tener que resolver de otra manera, con la política a un lado y con el ejemplo que ha dado en dos vías, el gobierno con estos médicos y estos médicos con el gobierno, porque el hecho de que los hayan llamado sin ser parte del partido en el gobierno ya es un signo, y el hecho de que ellos a su vez hayan aceptado y estén colaborando es también quizás los mejores ejemplos, el mejor ejemplo de dos vías de cómo una actividad de esta naturaleza se puede enfrentar sin necesidad de recurrir a la política, o más bien dejando de lado las consideraciones políticas. Oiga, doctor Sánchez Cárdenas, usted es un hombre con una trayectoria interesante. No acostumbro a darle mérito a quien no los tiene, pero tampoco le niego a quienes son merecedores de eso. Usted ha sido ministro de Salud y director de la Caja de Seguro Social. Además fue ministro de Vivienda, pero ponemos eso aparte. Usted lo ha llamado para que usted apoye ante esta crisis, donde, como dice usted mismo, hay gente que no son del partido, y lo reconozco, aunque debe ser parte de la conciencia ciudadana, con lo politizado que están muchas cosas en Panamá, que estos médicos no adscritos al partido estén apoyando. ¿Usted lo ha llamado para consultarlo hasta ahora en la crisis? Mira, Nito, yo creo que es una responsabilidad de todos ciudadanos, y sobre todo en esta situación sanitaria es una responsabilidad de todos y cada uno de los médicos de este país, tratar de aportar, tratar de ayudar, colaborar en todo lo que sea necesario para resolver una crisis que al fin y al cabo es una crisis que nos enfrenta a nuestro peor enemigo como médico, que es la muerte. Sí, doctor, pero no estoy hablando a usted como médico, discúlpeme, tal vez no fui muy preciso. A usted como exministro de Salud y exdirector de la Caja, ¿le han llamado para que usted aporte con sus experiencias y conocimientos sobre el tema? Allá iba, Nito, allá iba. Yo creo que no es necesario que me llamen.
Además, yo tengo por norma siempre tratar de ayudar. Y yo sí mantengo una comunicación con una amiga, como es la doctora Rosario Turner. Mantengo una comunicación con Jorge Prosperi, mantengo una comunicación prácticamente diaria con Xavier San Llorens y con los médicos que están a cargo de esta situación, y doy mis consejos y aprendo de ellos, porque esta es una especialidad. Lo que están tratando estas crisis son médicos especialistas. Es una especialidad un poquito complicada, con muchas características económicas y sociales dentro de sí. Y trato de colaborar, aunque no me hayan llamado, siempre doy mi opinión, ya sea públicamente, ya sea en redes sociales, ya sea en lo que sea, doy mi opinión, porque yo creo que, y no lo hago con el ánimo de sobresalir ni nada, sino que creo que la situación es verdaderamente grave y que todos debemos, ustedes de los medios de comunicación, eh, los resto del equipo sanitario, los economistas, todos tenemos que dar nuestra opinión y que nos escuchen o no nos escuchen ya es problema de quienes tienen que escuchar. Es discrecional, claro, si toman en cuenta su opinión o no. Doctor Francisco Sánchez Cárdenas, vamos a un corte comercial. Al regreso continuamos hablando con usted, exministro de Salud y exdirector general de la Caja de Seguro Social, que nos acompaña esta mañana aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, hoy en el programa Info Análisis está con nosotros el exministro de Salud y exdirector de la Caja de Seguro Social, el doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Doctor, el diario La Estrella de Panamá, en una investigación periodística, encontró que el Ministerio de Salud paga mucho más por los medicamentos que la Caja de Seguro Social, pero no únicamente eso, sino cuando vieron el cuadro comparativo, la diferencia en unos 12 productos entre el precio que paga el Ministerio de Salud y que paga la Caja de Seguro Social es de 1.823%. ¿Qué le parece esa noticia? ¿Y eso es ahora en esta pandemia o es algo? Acaba de salir la nota hoy en la Estrella de Panamá, hoy es titular en la Estrella de Panamá. Da grima ver cómo ciertos empresarios se aprovechan de situaciones críticas como la que estamos pasando en estos momentos para sacar lo peor de sí. Y lógicamente la institución en un momento dado tiene que buscar la forma rápida y urgente. No sé de qué medicamento me estás hablando. Estoy hablando doctor, hablan de 12 productos, pero dice que lo peor es que es el mismo proveedor abastece a las dos instituciones y a una le da un precio y a otra otro. Ese es el tema. Bueno, eso es una falta de coordinación entre ambas instituciones. Y eso es lo que nos trae también a la necesidad urgente que tiene el país por organizar de una manera diferente nuestro sistema de salud. No puede ser que existan dos instituciones y hasta tres, porque también hay que incluir a la medicina privada, que existan dos instituciones que se manejan con los fondos de todos los panameños y que cada una esté comprando por su lado. Yo creo que ya esta pandemia, esta situación sanitaria nos ha puesto en evidencia la urgente necesidad que se tiene de hacer un solo sistema de salud en este país y dentro de ese sistema de salud un solo sistema de compra de medicamentos que tiene otras muchas aristas que favorecen el obtener medicamentos a mejor precio, como a nivel internacional. Yo creo que esto que está sucediendo no puede seguirse dando en nuestro país, de que se esté malgastando, distribuyendo el dinero de todos los panameños de una forma bastante onerosa. Ok, gracias. Oiga, doctor, yo quería que abordáramos un tema por ahora, más que como médico, como analista político, que también es el doctor Sánchez Cárdenas, y que ha sido dirigente y es dirigente político del partido en el gobierno, y es la manera como se puede
cómo se va o se puede implementar las medidas, el confinamiento, la manera como se ha cumplido o no cumplido el confinamiento, porque los panameños somos también muy dados a compararnos. Entonces se comparan con cifras con países que han desescalado, otros que se comparan con países que han tenido menor cantidad de contagios y de muertes, etcétera. Pero yo quería no compararnos, en esto uso las palabras del doctor Pascal, que nosotros debemos compararnos es con nosotros mismos, en vez de estar buscando comparaciones con otros países. La disciplina de los panameños para aceptar y para cumplir el confinamiento ¿crees que ha sido un factor? O sea, el hecho de que la gente que está, el día que solo salen mujeres, también salen los hombres, se cuelan, gente que viaja al interior. Hemos visto filas en los fines de semana de personas que viajan al interior. El hecho de que haya 650,000 salvoconductos. Entonces, esa ligereza o esa laxitud con que nosotros tomamos y cumplimos las leyes, ¿cómo pesa en una pandemia, en una decisión tan draconiana como la que se dice que tenemos? Y en efecto, algunos se la cumplen de una manera draconiana, pero que por otro lado hay una inmensa cantidad de gente que no las cumple. De hecho, el doctor Sayoren ayer lo señaló, que basta que el 10% de la gente no cumpla para que entonces haya un repunte, como él lo ha llamado, de esto. ¿Cómo se compadece las medidas? Sería la pregunta que lleva, por supuesto, implícita un comentario anterior. ¿Cómo se implementa en Panamá una medida de esa clase y si es posible implementarla? Mira, te voy a dar un ejemplo vivido en estos días. Tuve que atender a un paciente de la provincia de Colón de manera urgente y me pidió pues que le dieran un salvoconducto, que es un documento para que ella pudiese venir con su hija en carro. Le extendimos el salvoconducto y al momento, como 15 minutos después, me llama que querían venir 4 familiares más y que necesitaban salvoconducto para ellos. Le dije, bueno, así sí, lo siento mucho, pero yo no puedo darle un salvoconducto para 6 personas. Pero ese es el panameño. Así es el panameño, ¿verdad? Y al final, nada más le extendí los 2 salvoconductos. Nosotros somos indisciplinados por naturaleza, no vamos a negarlo. Nosotros vivimos una vida muy alegre, muy dicharachera, y creemos que todo en la vida es así. Y esta situación de la pandemia lo ha puesto en evidencia. Lógicamente que además de ser indisciplinados, hay un factor social que es verdadero y real. Mucha gente tiene que salir todos los días a ver qué es lo que va a hacer para mantener a su familia. Esa es una realidad, ¿verdad? Como dicen los médicos, hay gente que tiene el COVID positivo y no se atreven a irse a un hotel, no quieren ir a un hotel, primero porque dejan a 3, 4, 5 chiquillos en la casa sin que tengan que comer. Y en segundo lugar, tienen miedo de salir de su casa porque cuando regresan a su casa ya no encuentran la casa. Entonces, es una realidad social con la cual tenemos que vivir. ¿Cómo se podría hacer? Por la fuerza no se va a poder hacer, ¿verdad? Y sobre todo cuando el gobierno, mi gobierno, por ciertos fallos, por ciertos errores, ha perdido bastante credibilidad, ¿verdad? Y eso hace que la indisciplina se exacerbe aún más.
Entonces, por la mala no se va a hacer. Yo creo que, y eso es lo que nos enseñó Omar Torrijos, que es conversando, dialogando, convenciendo a las personas a través de una campaña masiva, no de autobombo, sino una campaña masiva de explicar la realidad de lo que estamos viviendo. No hay que ser tan frío ni tan duro en el mensaje, pero sí decirle a las personas que por esta cuarentena que pasamos, que muchos quieren calificarla como que no dio resultado. Sí dio resultado, porque nosotros hoy día tuviésemos quizás el triple de los muertos y el triple de los casos positivos que tenemos en el país. Si tenemos 20.000 hoy, quizás ya anduviéramos por 60.000. Si tenemos 400 y pico de muertos, ya anduviéramos por 1.500 muertos si no hubiésemos aplicado la pandemia. La pandemia tampoco era para eliminar el virus. Yo no sé de dónde ha sacado la gente que hemos fracasado porque el virus ha vuelto. No, el virus siempre va a estar allí. Lo que se quería con la pandemia era solamente preparar al país en términos de infraestructura sanitaria y preparar al país en términos de conciencia del problema en que estamos metidos. Quizás esta última parte es la que no funcionó como debería funcionar. Pero no podemos decir que ha fracasado una pandemia que ha dado un tremendo resultado. Y me estoy desviando de tu pregunta, pero yo creo que es importante esta parte. Yo creo que hay que sentirse satisfecho de que a pesar de que tenemos una sociedad sumamente enferma, cuando digo enferma, una sociedad con hacinamiento, una sociedad con diabetes que pulula, que está matando a la población panameña, con hipertensión arterial, con tabaquismo exagerado, ¿verdad? Y que tengamos solamente el 2.1% de mortalidad. Y sí, es un número frío, pero nosotros en medicina nos guiamos por estadísticas. Y yo sé, por ejemplo, que si a mí me viene un paciente con un hematoma intracerebral o un hematoma subdural agudo por un trauma, un accidente, yo sé que ese paciente tiene solamente el 15% de probabilidad de vivir. Así nos manejamos en medicina. Y en el COVID sabemos que hay países que tienen hasta 5, 6, 7% de letalidad. Nosotros tenemos aquí un 2 punto algo. Entonces, algo se está haciendo bien y tenemos que darle la confianza a la gente de que se están haciendo las cosas bien. ¿Cómo se puede convencer al panameño de tomar esto en serio y que tome conciencia? Con un tremendo equipo de docencia, un tremendo equipo de convencimiento. No de que hoy cogí 700 autos que no tenían que estar en la calle. No, eso no le interesa a la gente. A la gente le interesa es, ¿me voy a morir? ¿No me voy a morir? ¿Qué hay que hacer para no morirme? ¿Cómo me van a atender? ¿Si me pueden atender? Y por eso es que nosotros repetimos, la situación que estamos viviendo de cuarentena, de echar para adelante y echar hacia atrás, es para comprarte espacio en el hospital. El pueblo panameño entiende que es para comprarte y asegurarte una cama en el hospital, para que no se enfermen todos a la vez, porque al enfermarse todos a la vez, nos pone en el dilema a los médicos de decir quién va a vivir y quién no va a vivir. Yo creo que ese dilema que yo no lo quiero vivir, no lo quiero sentir en mi profesión, es un dilema muy grave, como ha pasado en muchos países, que la gente, los médicos hasta se han suicidado, enfermeras se han suicidado por este dilema de ver que no pueden enfrentar esa avalancha de muerte que se viene encima. Entonces, eso hay que decírselo al pueblo panameño, y el pueblo panameño lo entenderá. Pero si tú estás dando salvoconductos, si tú estás dando oportunidades de que la gente piense que esto es pasajero, que solamente los viejitos se mueren. Entonces estás creando la situación para que la gente piense, bueno, esto no es conmigo, yo voy por fuera, ¿verdad? Además de eso, el gobierno tiene que hacer su parte. Nosotros los sanitarios
nos hemos enfrentado y estamos corriendo con la responsabilidad de casi 8 millones de enfermos que hay en el mundo. Estamos cargando el peso de casi medio millón de personas que han muerto. Entonces, cada uno tiene que hacer su trabajo. El gobierno tiene que dar todo lo necesario para que la gente viva lo más tranquilamente posible. Doctor, me quedan 2 minutos, permiso, me quedan 2 minutos. ¿Qué son las cosas que necesariamente debe hacer el gobierno? Si me lo puede resumir en 2 minutos, por favor. Dar un mejor apoyo social, ¿verdad? Dar un mejor apoyo social, dar la seguridad social, la seguridad que tiene que haber en las comunidades, meter una campaña fuerte de docencia de en qué problema estamos metidos y brindar todo lo necesario para la gran avalancha que se nos viene encima próximamente de necesidad de camas, necesidad de ventiladores, necesidad de cuidados intensivos, porque eso va a venir. Eso va a venir. Evitar el colapso del sistema, de lo que usted está hablando entonces, ¿no? Es correcto, ¿verdad? Doctor Sánchez Cárdenas, ha sido usted muy amable en acompañarnos esta mañana aquí en Infoanálisis. Una opinión, a pesar de que usted es político, usted es uno de los líderes políticos reconocidos de trayectoria, ha estado bastante y mucho alejado de la parte política, la ha visto desde el punto de vista como ciudadano y como persona. Y nosotros saludamos esto, el hecho de que haya sido tan llano en sus expresiones. No esperamos menos de eso nosotros. Doctor Francisco Sánchez Cárdenas, muchas gracias, que tengan ustedes un buen día. Muchas gracias a ustedes. Regresamos en breve aquí a Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bien, amigos, estamos de regreso aquí en Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter, Rubén Darío Murgas Torraza y Guillermo Antonio Adames. Hay muchas cosas en la agenda periodística y vamos a tratar de, en lo que nos queda, hacer de una forma muy corta algunas opiniones al respecto. Usted ha hablado, doctor Ritter, hace un instante de lo que se está hablando acerca de habilitar el centro de convención en Atlapa, ¿no? En este programa nosotros lo vimos al inicio, cuando esto comenzaba, no se perfilaba la gravedad. Nosotros hicimos un comentario incluso cuando China ofreció la habilitación de un hospital con 1000 camas, etcétera, que porque no se habilitaban algún tipo, como en Estados Unidos. Ejemplo, usted habló de, no sé si fue usted que habló de Filadelfia y otros lugares, sí, donde se habilitan este tipo, incluso los estadios. En Panamá no se hizo, y no, fue usted que habló de los estadios, ¿no? Aquí no se hizo y se perdió una gran oportunidad. Fui con Rubén y después con Jorge Eduardo Ritter para conocer. ¿Cuál es su opinión de eso, doctor Rubén? ¿Qué ahora se está pensando habilitar Atlapa ahora? Bueno, tú siempre tienes que prepararte para lo peor, ¿no? Eso es, sobre todo que no se sabe hacia dónde va la pandemia. Las noticias no son buenas. Ahí yo pongo como ejemplo el mal ejemplo que dan 3 líderes mundiales: el presidente de Estados Unidos, el presidente de México y el presidente de Brasil, que ni siquiera se ponen la mascarilla en público. Sí, pero para efecto de nosotros aquí tenemos muy corto tiempo, se está hablando ahora de habilitar el centro de convenciones Atlapa. O sea, bueno, eso ahora, tú siempre te tienes que preparar para lo peor, Guillermo. Y nosotros ya sabemos que el turismo no va a funcionar en Panamá. O sea, que el centro de convenciones Atlapa está de balde y ya hacer ferias allí es casi imposible en el momento actual. Entonces es un buen uso, Guillermo, de ese centro es para no construir, para no tener que inventar hospitales nuevos, como se inventó el tristemente célebre que se hizo en Albany. Se pueden utilizar estas instalaciones. ¿Por qué? Porque Panamá ya tiene un centro de convenciones nuevo, prácticamente terminado. Entonces, ese centro que está en Atlapa, muy bien puede tener ese uso mientras se decide qué destino final tiene esa obra que ya se pagó y requete que pagó. Pero ese es el tema, señor Murga. Lo que pasa es que estamos hablando, a ver, por una parte la Caja de Seguro Social habla de lo siguiente. Ellos dicen que van a habilitar 30 camas adicionales en la Caja de Seguro Social para atender pacientes de coronavirus
porque hay una posible saturación en la calle de Seguro Social. Entonces se está hablando ahora de un tema que nosotros aquí, no por darnos nosotros de que somos adivinos, cuando se habló de habilitar áreas aquí en este programa, hablamos del Centro de Convención Atrama, incluso del Centro de Convención Amador, doctor Richter, ¿usted recuerda? Ahora se está hablando de eso, a destiempo me parece, ¿no? Adelante, doctor Richter. Mira, es que el caso de que después de estos 90 días o no sé cuántos que llevamos de cuarentena, y yo coincido con lo que se señaló el doctor Sánchez Cárdenas, pero lo cierto es que se está previendo, y ayer lo dijo el doctor Sayoren, de que posiblemente para finales de este mismo mes, ya el sistema habrá llegado a su saturación. Yo no voy a decir que colapsó, pero habrá llegado a su saturación. Basta ver las cifras, cómo va creciendo, no el número de contagiados, que por supuesto sigue creciendo y sigue creciendo el número de fallecidos, sino la utilización de las unidades de cuidados intensivos. Nosotros llegamos a estar en 70 y vamos ya vamos en 100. Entonces eso va a llegar a un momento, ayer estaba en 100. Entonces nosotros vamos a llegar ya a un momento en que se va a requerir de eso. Y cuando ese momento llegue, y no quiero introducirle la política a esto, pero va a haber dos hechos, no voy a señalar personas, pero dos hechos que van a pesar en la conciencia de quienes fueron responsables de eso. Uno es el no haber terminado la ciudad hospitalaria, lo cual es una infamia, haber tenido tener esa infraestructura ahí. Y el otro es no haber aceptado el ofrecimiento que hizo China de habilitar un hospital que si era de primero o segundo grado, o si era sencillamente habilitar un sitio para más de 1000 personas de una manera gratuita. Entonces ahí es donde ahora, que después de esos dos acontecimientos, que repito, son infames, ahora vamos a necesitar el gimnasio Roberto Durán y Atlapa para habilitarlos como hospitales temporales si el sistema llega a su saturación. No me gusta usar la palabra colapso, pero llega a su saturación y vamos a necesitar de eso. Eso va a ser un momento muy difícil para los panameños, ver ese espectáculo que hemos visto en otros países y que ya ellos superaron, pero más triste va a ser si nosotros mismos no nos disciplinamos, como dijo el doctor Sánchez Cárdenas, poner a los médicos a decidir quién vive y quién no. Eso sería. Señor Murgas, en esa misma línea de pensamiento, hay gente que reacciona con iniciativas, hay gente que lo que hace entonces es reaccionar ya en medio de una situación difícil. Las oportunidades que se presentaron, o las recomendaciones o las ofertas que dice Jorge Eduardo, está lo de la República Popular de China, que ofreció este hospital gratuito, cero costo. El escándalo que se formó con el hospital modular, pero además de eso, que el último gobierno, y parte también le toca un año, no se interesó por reactivar una inversión, aunque haya habido sobrecostos y todo, la justicia se debe encargar del otro, pero en este caso de habilitar esa enorme mole de concreto que está allí, que el tiempo se la está comiendo, que es el hospital ese que se hizo como ciudad hospitalaria. Usted ha sido uno de los críticos de eso, señor Murgas. Ahora se está pensando en habilitar. No, es muy triste, Guillermo, que hay 6 hospitales que llevan 3 gobiernos, 3 administraciones construyéndose. Para empezar, la ciudad hospitalaria. Vamos a hablar de la ciudad hospitalaria porque la mayor cantidad de casos están aquí en la capital de la República. Pero es muy triste que se diga que hay 6 hospitales que llevan 3 gobiernos, 3 administraciones, Guillermo, y no se han terminado. Entonces, cuando despreciamos la donación de China, que no era un imposible, que era convertir el centro de convenciones nuevo, que ya está terminado prácticamente. Y sin uso. Habilitarlo con 1000 camas y a su costo. Que este gobierno le dijera no. Y no sé
¿Qué conciencia tiene el ministro que se atrevió a decirle no a una donación como esa? Era práctica y era viable y era y de un solo viaje hubiésemos arreglado todos los problemas de la pandemia con una sola instalación. Esa asignatura pendiente, doctor Ritter, hay algo de mezquindad, a mi juicio, en no habilitar esa ciudad hospitalaria. Siempre lo he dicho, lo sostengo, hoy me reitero. Hubo cierta mezquindad desde el punto de vista político. Y miren ustedes, nos sorprende, así nos sorprende porque ha sido algo inesperado, esta crisis del COVID o de la COVID-19, y ahora estamos pensando que puede haber una situación difícil de falta de camas. De eso se trata, doctor Ritter. ¿Qué puede hacer el gobierno actualmente? Bueno, el gobierno ya están hablando de las dos opciones, que es la utilización del gimnasio Roberto Durán y del centro de convenciones Atlapa para habilitarlo como hospitales temporales. Y de verdad que es que uno no puede dejar de pensar en la cortedad de la visión de las personas que tuvieron en sus manos la responsabilidad de terminar la ciudad hospitalaria o de aceptar el ofrecimiento chino. Mire, si a usted le ofrecen en medio de una pandemia, aunque creas que no es necesario, es mejor tenerlo, como dice, hablaba una propaganda de una compañía de seguro, es preferible tenerlo y no necesitarlo que ahora necesitarlo y no tenerlo. Entonces, si no te iba a costar tenerlo allí por si acaso, vamos a ponerle así, por si acaso. Tenerlo y no necesitarlo hubiera sido lo mejor. Pero ahora vamos apurados a tratar de habilitar estas instalaciones que de seguro no van a tener las facilidades ni van a contar con los requerimientos mínimos de un hospital de esa clase. Basta ver el gimnasio Roberto Durán, fue construido hace 50 años, o sea, no es una instalación nueva. En el 70. En el 70, tiene 50 años justamente ahora, y el centro de convenciones debe tener 40, fue también hecho en el gobierno del general Torrijos. Entonces, estamos hablando de infraestructuras viejas, de infraestructuras que obviamente no fueron diseñadas para hacer hospital, pero de verdad que da tristeza y a veces produce rabia ver la manera infame como se han manejado algunos asuntos en Panamá, especialmente de la salud y de la sanidad, al haber despreciado ese ofrecimiento chino y sobre todo, y ojalá esto no haya sido parte de una decisión que tenga que ver con política exterior. Ajá. Sí, iba a referirme a eso. Sin entrar en el terreno pantanoso de la especulación, sino sobre hechos puntuales, esa es una de las posibilidades que hay. Rubén Darío, tenemos un minuto cada uno. Comienzo con usted, don Rubén. Motivaciones para no haber puesto mayores esfuerzos, mirar más hacia la ciudad hospitalaria. Bueno, Guillermo, lo primero que nosotros tenemos que decidir como nación es parar la construcción de nuevos hospitales, Guillermo. No soportamos construir uno más en Panamá hasta que no terminemos la ciudad hospitalaria, hasta que no terminemos el hospital del niño, que lleva 5 licitaciones. 5 licitaciones lleva el hospital del niño y no hay manera de que lo podamos concluir. Y tenemos 6 hospitales prácticamente a medio palo. Lo ha hecho la administración, los 3 últimos gobiernos. Entonces, doctor Ritter, necesitamos resultados mesurables, tangibles. Ese puede ser uno. O sea, encontrar una fórmula rápida para habilitar estas áreas. ¿La voluntad política se debe imponer o la sensatez de los gobernantes? No, lo que se requiere es absoluta transparencia en esto. Es verdad que ya se eliminaron las conferencias de prensa y porque ya no se admiten preguntas por parte de los periodistas, pero lo que se impone aquí es la transparencia, decirle a la gente la verdad. O sea, nos enteramos así porque el señor Oscar Ramos de pronto dijo que ya se está hablando de eso, pero eso es algo que nos debe decir
las autoridades de salud. Dicen, mire, esta situación va de, por decir algo, de mal en peor, está empeorando la situación, vamos a tener que redoblar los esfuerzos y hablarlo con transparencia. Pero es que ahora mismo estamos recibiendo apenas un boletín lacónico al final de la tarde, de decir hubo tantos muertos y hubo tantos contagiados y ya, pero por ejemplo decisiones de esa naturaleza que van a afectar a la gente, pues es lo que hay que decir. Miren, nos estamos preparando así, por si acaso, pero realmente estamos en esto carentes de información. Rozar eso tangencialmente, como se ha hecho hasta ahora, no querer hablar crudamente, provoca sospecha también, Rubén Darío y Jorge Eduardo. Esa es parte del problema. Yo estoy de acuerdo en que hay que retomar ahora, más que ayer, las conferencias de prensa cortas, con reglas muy puntuales, de preguntas cortas y respuestas cortas, para que no abunden en temas que no tienen nada que ver con lo que es el objetivo principal. Yo estoy de acuerdo, creo que la mesa de Infoanálisis está de acuerdo, ¿no? O las casas de Infoanálisis están de acuerdo en esto. Reanudar la conferencia de prensa, preguntas cortas, respuestas cortas, y verán ustedes que la gente va a estar mejor informada. Eso es lo que estamos hablando. Y la obra más cara es la que no se hace. Correcto. Así y nosotros estamos llenos de obras que llevan tres administraciones en construcción. Y eso es un pecado. Bueno, hay que borrar esa vergonzosa situación. Estamos a tiempo de hacerlo en medio de la crisis, lamentablemente. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Jorge Eduardo Ritter. Y Guillermo Antonio Gámez, nos vamos. Gracias.